Muy buenos días a todos, bienvenidos a este primer panel de la mañana. Aquí vamos a analizar, junto a quienes tendrán el honor de acompañarnos esta mañana, las perspectivas, o desde las perspectivas de las instituciones del Estado que se involucran en la garantía y protección de derechos de niñez y adolescencia, cuáles han sido los progresos y los avances logrados recientemente en materia de protección integral de esta población, y además de revisitar las perspectivas sobre los desafíos a corto plazo que aún persisten por parte de quienes están al frente de estas instituciones. Voy a llamar al escenario para que me acompañen esta mañana a los distinguidos panelistas que estarán con nosotros. En primer lugar, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Acompáñenos, por favor, ministra. Una vez más en el escenario con nosotros la ministra del MIDES, María Inés Castillo. Buenos días, ministra. Muchas gracias por estar en este panel. Invitamos también a que nos acompañe la viceministra de Salud, Ivette Berrío. Doctora, haga el favor de acompañarnos en el panel esta mañana. Doctora Ivette Berrío, viceministra de Salud. Vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Bienvenida, viceministra, acompáñenos. Creo que la ministra debe estar. Me dijeron que en el centro, pero no sé por qué. ¿Sí? A mí me dijeron que iba a estar al lado mío. Quédese cerca, no importa, ministra. La tercera persona que nos va a acompañar es el viceministro de Educación, Ariel Rodríguez, a quien también le solicitamos que nos acompañe en el panel. Viceministro, usted sí se sienta aquí al ladito mío, por favor. Buenos días, bienvenido, viceministro. Y por último, y no menos importante, Graciela Maguad, que es la directora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Licenciada Maguad, súmese por favor a este interesante panel. Les reitero que aquí vamos a analizar desde la perspectiva de todos ellos, de estos panelistas. Bienvenida, licenciada Maguad. Los progresos y avances que se han logrado recientemente en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy contenta de estar en este panel con estos distinguidos invitados. Agradezco al MIDES no solamente que me hayan incluido, sino la iniciativa de hacer este tipo de convocatoria. Vamos a iniciar con la primera ronda. Cada uno de ellos tendrá la oportunidad de responder a estas interrogantes que les vamos a ir planteando. En los últimos años, nuestro país ha logrado una serie de avances importantes a favor de la protección integral de niños, niñas y adolescentes en áreas como salud, educación, protección contra la violencia. En tal sentido, en este panel que tenemos la ocasión de presentar, vamos a revisar, vamos a hacer una revisión integral de esos avances con los que se han liderado estos procesos que no están exentos de haber enfrentado y de enfrentar todavía serios desafíos y buscar la mejor manera de solucionarlos por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Voy a iniciar con la ministra de Desarrollo Social, Su Excelencia, ministra Castillo. ¿Cuáles diría usted, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, cuáles son esos hitos más importantes que en esta administración se han logrado avanzar en aras del bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes del país? Gracias, María Elena. Bueno, gracias a todos los presentes por estar aquí el día de hoy. La verdad es que sí tengo que mencionar dos hitos importantes hacia la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Desde el Ministerio de Desarrollo Social tendría que recalcar dos temas. Uno, la adecuación normativa hacia un enfoque de derechos, y el otro, la ampliación de cobertura de los servicios. Y cuando hablamos de la
adecuaciones de las normativas y de las políticas públicas en el tema de niñez y adolescencia, debo iniciar con la aprobación y sanción de la Ley 171 del 2020 de la protección integral a la primera infancia, que nos permite adecuar la normativa, nos permite establecer la gobernanza, pero también un punto muy importante que se va a estar tocando en los otros paneles, en el tercer panel, el tema del presupuesto de primera infancia. Lograr ese etiquetado de presupuesto de la primera infancia que blinde los presupuestos de nuestros niños y niñas, que garantice de esta manera la atención y los servicios que se requieren, el enfoque de derechos que debemos tener para que nuestros niños y niñas y adolescentes sean sujetos de derechos como debe ser, de acuerdo a lo que establece la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Panamá en 1990, y que no fue hasta este año que logramos armonizar legislativamente a través de la Ley 285 del 15 de febrero de 2022. Con esta normativa buscamos también garantizar con un sistema los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ambas leyes, que son hitos históricos y que saldan una deuda que teníamos como país con nuestros niños y niñas y adolescentes, ambos han sido reglamentados por esta administración también de gobierno, que le permite garantizar la gobernanza de los mismos y que también incluyen el enfoque territorial, porque como hablábamos, los retos y desafíos de la niñez y adolescencia vivimos de manera diferente en los diferentes Panamás, la pobreza y las oportunidades, y por ende el lograr ir a los territorios también nos garantiza servicios en todas las áreas del país. Y por supuesto también el trabajo que se ha hecho para la adecuación de la ruta de atención integral a la primera infancia para nuestros niños de 0 a 8 años. Y en el tema de ampliación de cobertura, que para mí es el segundo hito importante en nuestra administración de gobierno desde el Ministerio de Desarrollo Social, es la ampliación de cobertura, no solamente desde la inversión importante que estamos haciendo como país hacia los centros de atención integral a la primera infancia, conocidos como CAIPI. Hemos hecho una inversión de más de 6 millones de balboas, que en este poco tiempo incluye el remozamiento, remodelación y construcción de 60 CAIPIs, incluso CAIPIs que no habían sido remodelados en más de 40 años y que no habían recibido no había recibido el mantenimiento de esa infraestructura que es tan importante para brindar la estimulación de nuestros niños y niñas de 0 a 4 años. Pero no nos hemos quedado solamente con la infraestructura de los CAIPI, sino también con el mejoramiento de la calidad de los servicios a través de las capacitaciones a nuestras maestras de los CAIPI, al igual que la creación de la consejería parental para los padres de familia de los CAIPI, porque de nuevo estamos haciendo cambios sistémicos, pero de nuevo debemos empezar desde la familia, el enfoque de derechos desde la familia y la importancia de la misma para el desarrollo de nuestros niños. Y dentro de la pandemia, y creo que es importante recalcar, realizamos y lanzamos el programa Mochila Cuidarte, que nos permite llegar con intervenciones y juguetes didácticos e intervenciones educativas a las familias y los cuidadores para esos niños en áreas de pobreza y en áreas de vulnerabilidad de nuestro país, y además del programa Cuidarte. Ambos programas, Mochila Cuidarte y Cuidarte, tienen un abordaje comunitario y territorial que le garantiza los derechos a nuestros niños y niñas en edades tempranas de 0 a 4 años en las comarcas indígenas, en las áreas de los territorios y corregimientos Colmena, y que su evaluación de impacto demuestran
el impacto positivo que tienen los mismos en los niños y sus familias. Yo te diría que esos son nuestros dos principales hitos en esta administración. Me consta que usted, la viceministra y todo el equipo del MIDES trabajan arduamente para lograr mejorar esas condiciones. Fíjese, en el año 59, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas decidió aprobar la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, buscaba visibilizar al resto del mundo que se trata del grupo más vulnerable que sufre las consecuencias de cualquier crisis. Hace un momento, la representante del PNUD, Sandy Blanchett, de UNICEF, perdón, ella mencionaba que algo que es muy evidente y es las consecuencias de la pandemia en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Quiero preguntarle al viceministro de Educación, la pandemia de COVID obligó a las familias, obligó a los docentes y al Ministerio de Educación a repensar las instituciones educativas para priorizar la recuperación de ese aprendizaje que se perdió debido a esa pandemia. Y queremos saber específicamente cómo ha logrado el Ministerio de Educación avanzar el sistema educativo en esa dirección, de recuperar eso que se tuvo que perder. Sí, primero, buenos días. Yo quiero invitar a Dios a este lugar. No podemos hacer ninguna actividad que esté fuera de sus manos, así que quiero pedirle que nos dé humildad y sabiduría para que todo el enfoque que aquí brindemos llegue a donde tenga que llegar. De la mano de Él, todo es posible. Hace un instante, cuando observaba el video, terminó con unas sonrisas. Y mientras acá hablaba, me enfocaba, creo que en uno de estos dos que están aquí hay una sonrisa de una niña. Y decía, como siempre he dicho, la sonrisa de los niños es la sonrisa de Dios. Cuando nos toca enfrentar esta pandemia, ningún país estaba preparado para esto. Ahora imagínense un sistema educativo que ha traído, pues, y tenemos que reconocerlo, un arrastre, una deuda social. Entonces se unen muchos elementos. Pero como siempre he dicho, Dios pone a las personas indicadas en el momento indicado. Para el Ministerio de Educación se tuvieron que hacer muchas adecuaciones. Hablar de un currículum priorizado, buscar las materias que teníamos que brindarle a los estudiantes. Como profesor universitario veíamos que por mucho tiempo se hablaba de las TIC, y las TIC en educación, y las TIC en educación, y llegó un momento que pasamos de escucharlo y leerlo a implementarlo en un instante, y ese fue el principal reto. Pero quedó un abismo tremendo, que voy a fundamentar en 2 puntos. El abismo de la cobertura y cuántos muchachos tuvieron realmente acceso a la educación que se tuvo que brindar, y también a un punto muy importante que hablaba hace unos días con nuestro director de psicoeducativo, el profesor Badín Moreno, sobre las consecuencias que esto ha traído. Y mientras el chico hablaba hace un instante, mencionó 7 veces la urgencia que tienen nuestros estudiantes de la atención socioemocional. Esto ha sido tremendo. Podemos hablar de muchas herramientas educativas y de todo lo que hicimos y cifras de cómo enfrentamos, pero yo prefiero ver las oportunidades, y la oportunidad de hoy es brindarle a nuestros jóvenes, como lo estamos haciendo, las herramientas necesarias para que enfrenten esto. La Organización Mundial de la Salud había mandado una cifra de a qué nos íbamos a enfrentar, pero entonces el Ministerio de Educación entra en una situación muy complicada, porque nos toca atender la parte socioemocional de nuestros educadores como líderes que tienen que enfrentarse al aula de clase y que no se han hecho muchos estudios, son pocos y el licenciado Badín los maneja, versus la necesidad de los estudiantes. Por eso el sistema educativo ha tenido prácticamente que reinventarse. Muchos se quedaron rezagados, tenemos que reconocer que muchos no quisieron enfrentar el reto, pero los que se quedaron son dignos de admirar. Bajo el liderazgo de nuestra ministra de Educación
y en el alineamiento que hoy estoy viendo más fuerte que nunca entre nuestro discurso y el discurso que ha presentado el MIDES y el discurso que presenta también el Ministerio de Salud, vemos que hemos seguido un patrón en positivo de conducta, pero todos enfocados a fortalecernos. Cada joven que se pierde no es una responsabilidad solo del Ministerio de Educación, es una responsabilidad de la sociedad. Por eso el principal reto para nosotros fue que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera. Entonces, los retos van a seguir surgiendo, seguimos implementando estrategias, seguimos buscando herramientas, pero queremos afianzar el enfoque socioemocional de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, ya que ellos son los que se enfrentan día con día a las diferentes necesidades que hay en el aula. Por eso tenemos planes organizados para fortalecer en estrategias. Hemos visto cómo hemos implementado también en cuanto a lectura, programas que han ido dirigidos a que nuestros niños aprendan divirtiéndose. La educación tiene que tomar otro enfoque. Siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un aula y una jaula? Y se lo digo a mis estudiantes, están encerrados, están con perezas, están aburridos, entonces tenemos que reinventarnos. Y cuando hablamos de reinventarnos, tiene que ser todos por igual. Que lo que nosotros ofrezcamos, y cuando pasamos del tema de primera infancia, y la neurociencia nos indica perfectamente cómo es el desarrollo evolutivo de un niño en los primeros años de vida. Entonces, estos planes, estos proyectos, quizás hoy no veremos los resultados, quizás muchos de los que estén aquí no los ven, porque va a ser como en 30 años, yo sí los voy a ver, pero va a ser una sociedad a la que le vamos a ofrecer las herramientas que quizás a nosotros no se nos ofrecieron. Entonces, estamos tratando de saldar deudas sociales y creo que ese es el principal compromiso como gobierno y como seres humanos. Al final Dios nos va a preguntar qué hicimos cada uno de nosotros cuando tuvimos la oportunidad. Así que ese es el planteamiento en cuanto a esta pregunta del Ministerio de Educación. Interesante, me quedo con que no es solamente la tecnología, sino atender las emociones de los estudiantes, de la población estudiantil. Vamos a hablar de salud. Vamos a preguntarle a la viceministra que nos acompaña esta mañana. La pandemia del COVID también, por supuesto que impactó muchísimo la salud de toda la población infantil, pero luego de consultar a profesionales especializados en pediatría, tanto del sector público como del sector privado, el Ministerio de Salud ha adoptado una nueva norma técnica y administrativa de salud para la niñez y la adolescencia que contiene una serie de revisiones que ponen a la salud pública panameña al día con los más recientes avances internacionales en esta materia. ¿Podría usted explicarnos, contarnos un poco cuáles son esos aspectos principales que van a cambiar? Muy buenos días a todos. Quiero agradecer esta oportunidad tan maravillosa de formar parte de un panel de expertos. Yo quisiera poder expresar tantas situaciones enfrentadas desde el Ministerio de Salud, pero no tendría el tiempo en esta mañana para decirles cómo nosotros hemos tenido que atender una situación inédita para el mundo en conjunto con los otros ministerios dirigidos por el presidente de la República, reinventando un sistema de salud que ya venía con muchísimas falencias y que teníamos que hacerlo efectivo de ya para allá para evitar muertes en nuestro país o al menos minimizar lo más posible el porcentaje de muertes por COVID-19. Paralelamente, nuestros equipos técnicos han tenido que continuar buscando alternativas que sustentaran las políticas que el presidente de la República desde el inicio de su gobierno había establecido como prioridad: la educación, la niñez, la adolescencia, la salud. Entonces, enfocándonos en esa dirección, el Ministerio de Salud ha desarrollado un programa enfocado en el desarrollo infantil temprano, en donde que está dirigido a los niños de 0 a 3 años con la finalidad
de potenciar los primeros 1000 días después de su nacimiento, enfocándonos en el neurodesarrollo. No puede darse una política de atención en salud enfocada al neurodesarrollo si no le damos seguimiento a el problema nutricional. Por supuesto que el Plan Colmena tipifica las áreas más vulnerables del país. En esa dirección, el Ministerio de Salud ha estado trabajando para reforzar el primer nivel de atención en donde nosotros podamos ofrecer una política de atención en salud que pueda sustentar este programa de desarrollo a los niños de 0 a 3 años, ayudando a su desarrollo emocional y neuropsicológico. Hemos trabajado en las guías nutricionales para menores de 2 años. El presidente de la República ha instruido a los equipos a fortalecer el nivel de atención y seguimiento en todo el país de la parte nutricional. Solamente con una buena alimentación nosotros vamos a poder tener niños que pongan atención en la escuela. Si los niños no están siendo bien alimentados, estos programas no van a ser funcionales. El niño no puede concentrarse. No se concentra, tiene sueño, tiene cansancio porque tiene hambre. No puede rendir. Entonces nosotros hemos fortalecido, sobre todo en las áreas de difícil acceso, en las comarcas, y damos seguimiento a que este programa nutricional sea efectivo. Siguiendo en esa dirección, también va de la mano con la estimulación temprana. Entendemos que la prioridad es fortalecer el primer nivel de atención. Es allí donde nosotros estamos enfatizando la necesidad de funcionarios o colaboradores especializados para poder promover la estimulación temprana a nuestros niños, sobre todo aquellos de la primera infancia, por eso es estimulación temprana. Hemos revisado nuestros protocolos de vacunas. Hemos tenido que enfrentar el COVID-19. Sin embargo, también se desarrolló a nivel internacional una vacuna polivalente que contempla la vacuna contra el polio. Nosotros aplicábamos en los 2 primeros años la vacuna oral contra el polio. Ya la hemos eliminado de nuestro esquema de vacunas porque ahora tenemos una más robusta, que es la polivalente, que contempla no solamente la del polio, sino otras más. Entonces nosotros hemos estado trabajando en la dirección de fortalecer el primer nivel de atención, sobre todo a los niños de 0 a 3 años, 1, para potenciar su desarrollo, 2, para mejorar su alimentación y 3, para fortalecer el esquema de vacunación. Esto a grandes rasgos, pero también se han trabajado en muchos otros temas, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Vamos a conversar ahora con la directora de CENIAF. El viceministro hablaba de las emociones de los niños, niñas y adolescentes, de los estudiantes, pero las emociones están muy relacionadas a la seguridad que pueda sentir, los temores que pueda enfrentar el niño. ¿Qué hace CENIAF, o desde la CENIAF, qué se ha hecho o qué avances se ha logrado para mejorar esas condiciones de esta población tan importante? A todos, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, nosotros con la finalidad de elevar los estándares de calidad de los servicios y programas que se ofrecen a favor de la niñez y adolescencia, en articulación con el MIDES y con la cooperación internacional de UNICEF, hemos avanzado en lo que es la ruta de la desinstitucionalización. Se creó un grupo interdisciplinario de profesionales formado por psicólogos clínicos, sociólogos, abogados y trabajadores sociales para trabajar en la desinstitucionalización adentro de los centros de cuidado residencial, enfocado en 2 cosas. Primero, en la instalación de capacidades institucionales
Y segundo, en la gestión de casos. Esto con la finalidad de que pudieran ir egresando los niños que se encuentran en situación de protección en los centros. También se hizo un programa piloto, un programa de desinstitucionalización que se hizo en 6 centros de protección, aquellos administrados por el Estado, con la finalidad de que estos centros fueran centros modelos y que pudiéramos implementar el expediente único. La elaboración de este expediente único funcionó primero para reconstruir historias de niños que se encontraban en algunas ocasiones institucionalizados desde hace 6 o 8 años y que en los centros de protección en algunas ocasiones tenían solamente una carpeta con una hoja y poca información de esos niños. Esta elaboración del expediente único funcionó para reconstruir historias, pero también para restituir derechos y para que los niños pudieran egresar de los centros de protección con una alternativa familiar viable. A la fecha, nosotros en estos 6 centros de protección llevamos más de 62 niños, niñas y adolescentes que han regresado a su ambiente y a su convivencia familiar con una alternativa idónea. Y en general, en los casos de protección, llevamos más de 117 niños que han sido desinstitucionalizados. Sin embargo, nos encontramos también en un proceso de prevenir la separación familiar innecesaria. Esto a través de mecanismos y estrategias y también elevando ese programa piloto que hicimos en los 6 centros estatales, ahora en 9 centros de protección o albergues privados, donde estamos también instalando esas capacidades y dando esa sensibilización en estos centros y con la finalidad de poder lograrlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cada día que un niño pasa a un centro de protección o una institución es un día que estamos tarde. Nosotros enfocamos también fortalecimiento en lo que es el programa de familias acogentes. ¿Por qué? Porque estamos avanzando como país en la transformación del sistema de cuidado, enfocados en alternativas de cuidado de tipo familiar y no residencial. Es ahí donde apelamos a que la sociedad civil, que la empresa privada y que todos los actores que forman parte del sistema de protección también avancemos hacia esas modalidades de tipo de cuidado de tipo familiar. Allí, en conjunto con UNICEF y con la Fundación Lumos, hicimos talleres y fortalecimiento de capacidades para garantizar que el programa de familias acogentes se ejecute de acuerdo a estándares internacionales de alta calidad y que los niños puedan ser aquellos que en situaciones excepcionales y como última medida tengan que ser separados de su familia, puedan ser recibidos en un ambiente familiar. También estamos avanzando en un sistema informático, en un software de gestión de casos con la finalidad de que los casos de protección se puedan trabajar de manera rápida, expedita y eficiente y que a los niños se les pueda rápidamente restituir su derecho a la convivencia familiar. También hemos avanzado en una reestructuración, ingeniería interna por parte de la institución, siempre enfocados en la profesionalización del servicio, no solamente en la CENIAF, sino también en los centros de protección, para que el servicio de cuidado de niños no sea ya un servicio caritativo, sino un servicio profesionalizado. Muchísimas gracias. Definitivamente que se han logrado muchos avances, pero también tenemos como país y como gobierno muchas tareas pendientes, todavía muchos retos que enfrentar y para eso necesitamos, como decía la ministra en su intervención, un trabajo conjunto y coordinado por parte de todas estas instituciones. Vamos a la segunda ronda de este panel y yo voy a retomar el tema de salud con la viceministra Ivette Berrío. Una realidad es que la falta de acceso a los servicios de atención primaria en salud crea disparidades lacerantes en la población. ¿Qué se ha pensado hacer desde la institucionalidad para cerrar esas brechas asociadas a la ubicación geográfica de las familias, pertenencia cultural y contexto social que limitan el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud para los niños, niñas y adolescentes? Viceministra. Muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta
es como la continuidad de lo que ya estuve mencionando en la pregunta anterior, porque tengo bien compartirles que el abordaje del Ministerio de Salud en la política de atención, sobre todo en el fortalecimiento de la atención primaria a los niños, niñas y adolescentes, nos ha planteado retos que nos han llevado a buscar alternativas eficaces. Y una de esas alternativas eficaces es haber alcanzado la firma de la ley de tamizaje. Esta ley nos va a permitir identificar desde el nacimiento enfermedades cardíacas, enfermedades auditivas, enfermedades visuales y metabólicas. Esto le permite al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, la identificación de la enfermedad, realizar el diagnóstico a tiempo y buscar la alternativa de la respuesta a esta situación. Entiendo que el costo, ¿quién asume ese costo? Entiendo que es el paciente no va a tener que, no, o en este caso la madre no asume ese Antes costo. solamente se hacía a los niños asegurados. Con esta ley universal, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional establece que todos los niños tienen el derecho de recibir esta evaluación que nos permita a los profesionales de la salud identificar tempranamente las patologías que hemos mencionado para darle respuesta. Esto nos enfrenta ante el reto de llevar esta atención también a las comarcas, a las áreas de difícil acceso, porque es una ley de la República. Nosotros hemos iniciado la implementación de la misma, primero con incluir en el presupuesto del próximo año todas las herramientas técnicas que se requieren para poder dotar al país de los elementos para el diagnóstico temprano. Otro de los retos es preparar al trabajador de la salud que va a tener la responsabilidad de implementar y llevar a cabo estas evaluaciones. Nosotros contamos con profesionales muy bien preparados, pero están en la capital. Necesitamos, para que esta ley sea realmente que vaya y llegue a todos los hogares y a todos los niños que nacen, nosotros debemos tener personal de salud preparados para ello. Y estamos nosotros ya generando la forma y la manera más profesional para poder rápidamente tener elementos preparados para poder desarrollar este programa en todo el país. También estamos implementando todas las bondades que nos presenta la tecnología. Porque si bien es cierto, estos niños van a ser evaluados en sus áreas donde nacen, pero a nivel central necesitamos tener la data, necesitamos manejar la información. De esta manera nosotros vamos a poder ir actualizando las políticas de atención y seguir buscando herramientas, porque sabemos que esto no lo vamos a poder dominar, para buscar una palabra que entendamos todos, inmediatamente lo implementamos. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir estableciendo la política, vamos a ir buscando más elementos para fortalecer la atención primaria en todas las áreas de la República de Panamá. Eso es un reto. Tenemos que hacer de ello no solamente un reto para este gobierno, sino para el que viene, porque estamos nosotros sentando bases para cerrar brechas. Y esta es una de ellas y para mí es la principal. La ley de tamizaje que está implementando el Ministerio de Salud en todo el país. También tenemos las políticas, tenemos las clínicas de atención a los adolescentes. Tenemos 101 clínicas especializadas en adolescentes en los centros de salud. También la Caja del Seguro Social ya está montada sobre esta ola y tienen alrededor de 50 clínicas de atención para los adolescentes. Yo creo que esa es una manera
del Gobierno Nacional para tener personal especializado en adolescentes que puedan no solamente atenderlos, evaluarlos desde el punto de vista de salud, sino también escucharlos y conocer cuáles son sus proyecciones y sus deseos, y que ellos se sientan en un círculo cercano para poder abrirse y poder permitir que se les atienda. Sí, yo creo que son dos herramientas fundamentales que ha implementado el Gobierno Nacional y que ha fortalecido, porque entiendo que las clínicas para adolescentes ya se venía trabajando desde años anteriores, pero este Gobierno le ha dado una preponderancia fundamental de acuerdo a la nueva visión que tiene el presidente de la República a través del Ministerio de Salud. Solo una consulta, ¿esas clínicas para adolescentes están enfocadas en salud mental o es mucho más amplio? Por supuesto que la salud mental forma parte de esta atención. Es una atención integral al adolescente. Es integral. Se evalúa desde el punto de vista físico, pero también se evalúa desde el punto de vista mental. Y para ello también estamos estableciendo las herramientas para darle solución a ese tema, que se incrementó después de la pandemia y que se hizo mucho más visible con la pandemia. Entonces nosotros estamos trabajando para poder fortalecer todas las clínicas a nivel nacional, y nuestra aspiración es que antes que termine este gobierno poder implementarlas en otras áreas de la República de Panamá. La última que se inauguró fue en Metetí, Darién, cosa que me da muchísima satisfacción porque es mi provincia y no teníamos clínica de atención en salud a los adolescentes, pero ya tenemos una de otras que vienen. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Todo está relacionado, los roles de cada uno de ustedes, ¿no? Está relacionado. Viceministro de Educación, en abril de este año el Gobierno Nacional promulgó la Ley 294 que facilita la transformación digital de la educación. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Meduca para avanzar en el proceso de transformación digital de la educación y que conlleva la adopción de modalidades flexibles que habilitan aprendizajes en situaciones de vulnerabilidad? Sí, buenos días nuevamente. Yo creo que el principal desafío en este aspecto es el cierre de la brecha digital. El día de ayer estaba en una gira en Puerto Valdía, penúltima escuela antes de llegar a Colombia, y se inauguraba un proyecto a través de una alianza que era un aula interactiva, que no solo beneficiaría a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Y yo siento que Dios no hace nada por casualidad. Cuando venía llegando del viaje, me dicen los compañeros del BID que nos acompañaron, oiga, a mí me gustaría que tuviéramos como una conversación con UNICEF para ver un tema que es interesante. Y cuando estoy llegando acá, me dicen los compañeros de UNICEF, oiga, ¿usted cree que pudiésemos de repente, me gustaría tener una conversación con ustedes y con el BID? Yo quedé en el medio definitivamente, y ya creo que estamos organizando, le dije a la licenciada Aura que organizara la reunión lo más pronto posible. Porque si nosotros unimos esfuerzos y vemos la importancia de cerrar esta brecha digital, actualmente solamente el 60% de nuestras escuelas cuentan con un acceso real a estos sistemas de información. Pero lamentablemente en las áreas donde nosotros estamos enfocando, lo que es el Plan Colmena, vemos mucho más marcado el reto. Por eso es un desafío tremendo, y yo prefiero que nosotros esto lo convertamos en una oportunidad, dejar los cimientos, venir, estar en una gestión de gobierno y dejar los cimientos y que sean de continuidad, que esto no tenga bandera política, que la bandera sea la lucha contra la desigualdad y el hambre. Nosotros necesitamos que estos jóvenes salgan con el esencial mínimo para enfrentarse no solo a una carrera universitaria, sino que también a la vida. Entonces el Ministerio de Educación establece también lo que son modalidades flexibles. En una entrevista esta mañana me preguntaban sobre la cantidad de jóvenes que se gradúan este año y le decía, a pesar de todas las situaciones, Panamá va a estar graduando más de 70,000 jóvenes. Y me preguntaron la cifra de los que pues se han ido del sistema. Y le decía, el problema es que nosotros
le damos más valor al fracaso que al éxito. Y yo necesito que ustedes, como medios de comunicación, nos colaboren. Porque nosotros, a los jóvenes que están aquí y que viven algunos colegios que están en la parte de atrás, ellos tienen un reto tremendo como sociedad, pero nosotros tenemos una responsabilidad de marcar el camino para que ellos se van a enfrentar a retos igualitos a los de nosotros. Pero nosotros como Ministerio de Educación tenemos que saber que el principal desafío es cerrar la brecha digital, que nadie se quede atrás, que nuestros educadores se sigan preparando para seguir siendo los líderes que necesitamos como país. Y mientras hablaba nuestra querida viceministra Berríos decía, oye, pero si es que aquí está todo el enredo. Cuando el docente descubre en el aula de clase un problema, estas son las 3 instituciones que primero llama: MIDES, CENIAF y el Ministerio de Salud. Entonces, se trata de esto, de un trabajo alineado, de que no, esto pertenece a un ministerio, esto pertenece al otro. No, señores, el señor presidente nos ha dado una orden espectacular que se llama trabajen en equipo. Y ese ha sido el éxito que nosotros hemos encontrado para enfrentar este y cualquier otro reto, también de la mano de Dios. Bendiciones. Quiero preguntarle, la Dígame. viceministra de Salud ha mencionado en 2 ocasiones la necesidad de contar con personal especializado, personal profesional en la atención de temas muy puntuales, en el tema de la tecnología en la educación, la preparación de los docentes. ¿Es un reto para Meduca? Por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad, voy a hablar en un sentido más legal en este aspecto, como patrono responsable, orientar y hacer las alianzas necesarias para que nuestros educadores se sigan preparando. Han recibido muchas capacitaciones, se ha preparado mucho al docente al pasar del tiempo, Conéctate al Conocimiento, muchos otros proyectos que vinieron en materia de brecha digital, pero hoy en día, como lo decía al inicio, y disculpen si me paso del tiempo, me hacía recordar que un hombre millonario puso un reto y decía, así libremente, le voy a dar $1 millón al que cruce esta piscina en menos tiempo. Y mucha gente se anotó en eso, pero cuando llegaron allá el hombre estaba de un lado con la maleta de dinero y la piscina estaba llena de cocodrilos. Y la carga, ay, nadie se atrevió a meterse. Y en ese momento cae alguien al agua y como pudo, corrió, pasó, hizo, y llegó al otro lado y todo el mundo lo aplaudió y lo felicitó. Y le preguntan, ¿y cómo lo lograste? Dice, no lo logré, me empujaron. A veces en la vida tienen que pasar situaciones como esa, empujarnos para asumir los retos. Y nosotros hemos entendido que no se trata de empujarlos, sino que llevar de la mano a nuestros educadores, porque es en el aula de clase a donde se enfrentan los verdaderos retos, donde el docente descubre a quién tiene que mandar al Ministerio de Salud, cómo tiene que hacer para llamar al MIDES, cómo tiene que canalizar para CENIAF, y que entendamos de una vez por todas que es una responsabilidad de todos enfrentar los retos. Se lo pregunto porque yo estudié docencia superior y yo recuerdo que en mis clases de tecnología nos decían el teléfono celular es el mejor aliado del docente hoy día, si el docente lo sabe utilizar en el aula de clase. Y luego me deparo con docentes que prohíben a los estudiantes utilizar el celular en el salón de clase. ¿Qué dice Meduca? ¿Qué hacer? ¿Se utiliza, no se utiliza o cómo se utiliza? ¿Está el docente preparado para que el estudiante sepa utilizar ese celular? Acaba de decir lo correcto. ¿Cómo se utiliza? Yo, pues como profesor de universidad, créeme que esta es una pregunta que me hacen mis estudiantes continuamente, mis estudiantes de maestrías. Me dice, profesor, o lo usamos o no lo usamos, o lo dejamos de usar o no lo dejamos de usar. Yo espero un momentito, en mi clase ahorita no lo utilicen, pero las investigaciones que tienen que buscar en casa y el tiempo responsable, si yo hiciera una encuesta de cómo nosotros perdemos el día a veces metidos en redes sociales de manera negativa. Y hablo de las redes sociales porque tienen una facilidad
para destruir a las personas tremenda. Yo tengo que darme cuenta hasta cómo saludo a la ministra, porque si ahora le doy un besito y se me fue una esquinita, al ratito sale algo que no debe ser. Entonces perdemos el tiempo enfocados y le busco un problema a la ministra y quizás a mí también, ¿no? Pero el tema está en que el docente tiene la responsabilidad de cómo orientar, pero también con el padre de familia. Claro. Si yo busco estrategias, hay muchas estrategias, hay muchas apps dirigidas a la educación y yo sé canalizarlas y yo me planteo dentro de mi propuesta o de mi planificación cómo utilizarlas, para qué utilizarlas, cuándo utilizarlas. De esa manera yo puedo generar un entorno virtual positivo. De lo contrario, si no tenemos un liderazgo marcado en esa línea, se va a sesgar, se va a perder y vamos a caer en algo muy peligroso, que es el vicio del tiempo enmarcado en la mala utilización de los dispositivos móviles. El problema no está en utilizarlo, el problema está en cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Es sencillo, y para eso nuestros educadores han y van a seguir recibiendo capacitaciones, porque nuestros maestros tienen que hacer magia en el aula de clase. Y yo prefiero el educador que hace magia, y hablo de la principal magia que tiene que tener un educador es llamar la atención del estudiante, motivar al estudiante. Motivarlo. Yo recuerdo que yo sufro de déficit atencional, me cuesta prestar atención, aparte de eso un nivel de hiperactividad tremendo, que por eso hacía muchas cosas a la vez, y ahora salgo por aquí que mi asistente me dice, ay, tengo que comprarme patines para poder andar detrás de usted. Pero es que hay personas y hay personas, pero el reto está en lo siguiente: nosotros tenemos que hacer que nuestros educadores sean los verdaderos líderes. Hay un libro que habla del poder de las palabras. Recuerdo una vez que estaba en el colegio y una profesora me dijo, tú no vas a servir para nada en la vida. Pero es que yo creo que tenía razón en ese momento, como me portaba muy mal. Si no hacía los cambios necesarios. Y aún lo sigo haciendo, ahora me porto peor. Pero irónicamente, 20 años después me tocó tenerla como estudiante mía, a ella y al esposo. Y cuando los vi, sonreí. Le dije, deme unos minutitos que vamos a replantear un tema. Quizás no se acordó de mí porque ahora quizás estoy más feo que en aquel tiempo. Oye, y bajé un documento que se llama La Pedagogía del Amor. Terminé la clase y le dije, por favor, leamos esto. Para la siguiente clase quiero un ensayo de una página sobre la pedagogía del amor. Eduquemos en amor. El llamado del Ministerio de Educación es que eduquemos basando todas nuestras herramientas en impactar, en impresionar y hacer que los chicos que están aquí puedan tomar las riendas y el liderazgo de su vida. Así que, no sé. Excelente. Creo que hice bien la tarea. Excelente. Muchas gracias, viceministro. Vamos a hablar con la directora de CENIAF sobre la transformación del sistema de cuidado alternativo. ¿Qué desafíos enfrenta la institución para garantizar la sostenibilidad de este proceso y cuáles son las acciones que se están desarrollando para superarlas y cumplir con las metas propuestas? Desafíos a los que nos encontramos es primero que todas las instituciones que contempla la Ley 285 del 2022 comprendan lo que es el principio de corresponsabilidad, que significa que la niñez y la adolescencia de este país es una responsabilidad de todos, no solamente del Estado, sino también de la empresa privada y de la sociedad civil. Como segundo desafío está el tema de que debe haber una transformación social y cultural donde haya una mayor participación ciudadana y una mayor responsabilidad en el tema del cuidado de los niños. En este momento nosotros nos encontramos haciendo una campaña para promover el programa de familias acogentes, para que los niños que se encuentran en instituciones puedan ser acogidos en una familia.
Existen múltiples estudios que demuestran los efectos adversos que tiene la institucionalización en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, especialmente si esa institucionalización se da durante la primera infancia y por periodos prolongados de tiempo. Es por eso que necesitamos que la sociedad civil tome un rol activo y sea parte del cambio, sea parte de la solución y les dé una nueva esperanza a los niños, niñas y adolescentes. Si bien nosotros estamos reforzando esfuerzos de acuerdo al decreto 404 del 2020 en lo que es supervisar los centros de protección, asegurarnos que cumplan con los más de 23 requisitos legales que establece el decreto, un centro residencial o institucional nunca va a reemplazar a una familia, por más bonito que sea. Y la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 285 establece claramente que los niños tienen derecho a crecer en familia. Es por eso que nosotros debemos procurar participar en este programa de familia acogente para poder darles una alternativa distinta. También como reto tenemos lo que es la profesionalización, capacitación del funcionario que trabaja en el tema de niñez y adolescencia. La protección de la niñez no es algo que ocurre de 8 a 4 ni de lunes a viernes. Nosotros tenemos que responder a los niños de este país en días y horas inhábiles, en fiestas especiales y demás. Y es por eso que trabajamos en profesionalizar a aquellas profesionales que dan servicios a los niños, niñas y adolescentes. Y por último, que los recursos que van destinados a la niñez lleguen a aquellas áreas como las comarcas, aquellas áreas de vulneración de derechos donde de pronto hay acceso limitado a educación o a servicios de salud, para que podamos desplegar un menú de opciones de servicios básicos a la niñez y la adolescencia. Usted toca un tema interesante, un punto interesante, comarcas. El abordaje tiene que ser diferente en estas comunidades. Háblenos un poquito de eso. Así es. Los niños, niñas y adolescentes de los grupos originarios son una población prioritaria a la que como país y Estado tenemos que darles respuestas y garantizarles el acceso a los servicios básicos de nutrición, crecimiento y desarrollo, servicios de salud y protección especial. Nosotros en este momento nos encontramos avanzando hacia poder tener presencia de CENIAF en el área comarcal también. Gracias, muchísimas gracias a la directora de CENIAF. Ministra María Inés, la implementación del sistema de protección integral creado mediante la Ley 285 obliga a desarrollar nuevas capacidades institucionales, nuevas herramientas y nuevos métodos de trabajo para cumplir con hacer cumplir los derechos de niños y niñas. ¿Cuáles diría usted, como ministra, que son las principales áreas en las que se ha trabajado para introducir cambios a favor de una mejor propuesta o de una mejor puesta en práctica de esas políticas públicas para la infancia? Gracias. Gracias, María Elena. La verdad es que cuando hablamos de la Ley 285 de 2022, estamos hablando de un sistema y como todo sistema es un cambio sistémico que estamos haciendo en nuestro país, un cambio sistémico que conlleva cambiar el enfoque tutelar que teníamos hacia que nuestros niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho. Y como todo cambio sistémico, tiene muchos retos y desafíos que estamos afrontando, porque no solo es pasar la ley, tenemos que instaurarla realmente en nuestro país. Y en ese sentido hemos estado trabajando en la armonización y la actualización del marco normativo. Seguimos viendo, por ejemplo, en el día de hoy la firma del decreto ejecutivo que reglamenta este sistema de protección y lo reglamenta en su parte de gobernanza y demás y la forma de articulación, pero también deben estar llegando nuevos marcos normativos, reglamentarios, de por ejemplo en el derecho a la educación, en el derecho a la salud y demás. El cambio de enfoque incluye cambios normativos en los que se está trabajando, además, importante, que lo vemos aquí representado, lograr la mayor articulación
entre todas las instituciones, y como también lo hemos mencionado aquí, no solo de todas las instituciones gubernamentales, también requiere esa articulación con todos los sectores. Lo hemos logrado con la ruta de atención integral a la primera infancia, contigo en la primera infancia, pero ahora también demanda de nosotros, de todas las instituciones, ese trabajo articulado en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También este cambio a enfoque de derechos incluye la capacitación, la comunicación y sobre todo la profesionalización del talento humano de todas las instituciones y de todas las personas que brindamos servicios a los niños, niñas y adolescentes. Y cuando hablamos de ejemplos, claramente debemos capacitar, y lo estamos haciendo, al talento humano, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Un niño, niña y adolescente tiene derecho a la educación, no importan los papeles. Es más allá, el derecho a la educación va por encima de los papeles. Y ejemplos como ese tenemos que ir instaurando en todos los servicios y en todas las instituciones, y así lo estamos haciendo, en ese cambio de enfoque. Además, también podría decirte que esta ley tiene nuevos principios rectores, de nuevo con un enfoque de derechos y de desarrollo humano. Además, todo el tema de gobernanza y diseño organizacional y operativo para permitirnos poder crear, coordinar y articular sobre todo las políticas públicas de las que estamos hablando. También los mecanismos de aplicabilidad de la misma norma. Y como ven, en realidad, y creo que también es importante, además de todo este nuevo enfoque y que incluye toda la articulación interinstitucional e intersectorialidad, aquí también se ha tocado el tema de la territorialización de los servicios. Es importante la capacitación y el trabajo que estamos haciendo hacia ese enfoque de derechos también en el territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí nos acompañaba la gobernadora de Panamá Oeste, el cambio de abordaje que tenemos que hacer para garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el territorio, incluyendo el territorio de las comarcas, que reciban los servicios, pero que también se les protejan y se les garanticen sus derechos. También, bueno, aquí lo mencionó Graciela, incluye no solamente el sistema de protección y que va hacia evitar la puerta de entrada a los hogares que conocemos aquí en Panamá como albergues. El enfoque también, el enfoque de derechos hacia que uno de los principales derechos que tienen nuestros niños es la familia. Y ese es otro punto que entonces después, si no logramos que nuestros niños vivan en familia, en una familia extendida o en acogimiento familiar, entonces el sistema de protección especial también entra a funcionar, que está dentro de esta ley también. Y de manera general, también, bueno, hemos estado trabajando en todo este proceso de articulación, de cambio de sistema, y seguimos trabajando en el mismo. Van a escuchar muchísimo todas las jornadas de capacitación, porque de nuevo, cuando hablamos, no es solo los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, no es solo una función del Estado, del gobierno, es una función que debemos garantizar todos como país para poder de verdad tener un presente próspero y un futuro también próspero, porque nuestros niños, niñas y adolescentes realmente es donde nos tenemos que enfocar para poder tener un mejor país. Gracias, ministra. Vamos a encerrar ya el panel pidiéndole a cada uno un mensaje final desde sus instituciones para el público. Empiezo con usted, ministra. Bueno, yo creo que un mensaje, uno de esperanza. Los niños y las niñas y las adolescentes representan la esperanza de nuestro país. Y por eso el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Cortizo, que siempre le digo, presidente, usted está sentando las bases, el presidente de la niñez, que nos enfoca a todas las instituciones hacia la primera infancia. La mejor inversión
que podemos realizar en nuestro país es la inversión en la primera infancia. Y recalco de nuevo, no es solamente desde el gobierno, debemos trabajar todos juntos, desde todas las instituciones, desde el sector privado, la sociedad civil, las ONGs, la familia, todos y todas por nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, ministra. Muchas gracias. Viceministra Berrío. Totalmente de acuerdo con la ministra Marinés Castillo. Somos un equipo y en ese sentir hemos estado trabajando cada uno con las responsabilidades de sus competencias, dando seguimiento a las políticas establecidas desde el Ejecutivo, los ministros y viceministros y sus equipos técnicos enfocados en implementar estas políticas y llevarlas al cumplimiento que beneficie. En este caso estamos hablando de la primera infancia. Nosotros tenemos el reto de sembrar las bases, de establecer las bases, de iniciar un trabajo que beneficie al fortalecimiento, en nuestro caso, de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero no lo podemos hacer solos si no vamos de la mano con la educación, porque los padres tienen un rol, la sociedad tiene un rol, todas las instituciones no gubernamentales cumplen un rol fundamental, así como lo dijo la ministra. Esto no es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Si bien es cierto, sí somos los que establecemos la ruta a seguir, pero no se puede hacer solos. Y en la medida en que todos conozcamos lo responsables que somos para darle a este país un futuro promisorio, nosotros nos unimos a un trabajo en equipo, en conjunto, para llevar a cabo la implementación de las leyes que benefician a nuestra niñez, a nuestros adolescentes. Desde el Ministerio de Salud se ha estado trabajando para actualizar las políticas de atención a los niños, niñas y adolescentes. No ha sido fácil, todavía seguimos lidiando y enfrentando los retos de la pandemia, retos que han sacado tal vez lo mejor de nosotros, porque no todo ha sido malo. Lo peor ha sido la pérdida de vidas y para nosotros eso de verdad que golpea nuestra conciencia, pero aún así nos sentimos que se ha hecho un gran trabajo que es reconocido inclusive a nivel mundial, el trabajo que se ha realizado en nuestro país para la contención de la pandemia. Esto no ha detenido el valor que tiene la atención en salud a nuestra población y por eso los equipos técnicos se han diversificado, porque han tenido que estar trabajando también en la actualización, como ya dije, de políticas que también tienen que impactar a las áreas de difícil acceso, las comarcas, allí donde el Plan Colmena hace visible la necesidad de potencializar todos los esfuerzos para mejorar la calidad de la salud de nuestra población en general. Entonces, yo hago un llamado a toda la ciudadanía. Si bien es cierto, no podemos quedar bien con todos, pero sí necesitamos de todos y que se involucren en este gran trabajo que ha iniciado el presidente, su gobierno, de ir cerrando brechas. Que nadie se quede atrás, porque nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan de todos nosotros. Muchísimas gracias. Ahí está el llamado de la viceministra de Salud. Gracias, viceministra. Le cedemos la palabra a la directora de CENIAF. Gobierno estamos 100% comprometidos en cerrar las brechas, en lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, quisiera cerrar realmente dándoles el poder a ustedes también. Ustedes como profesionales que se encuentran dentro de su comunidad, dentro de su barrio, en su oficina, siempre preguntarnos qué podemos hacer en beneficio de un niño que se encuentra en una situación de vulneración de derechos, cómo podemos ayudar, y siempre
siempre que se pongan en contacto con nosotros para poder facilitar ese trabajo en beneficio de los niños, que son el mayor tesoro de este país. Ya sea abrir las puertas de su corazón, abrir las puertas de su hogar para recibir a un niño cuyos derechos han sido vulnerados y que ha tenido que ser separado de su familia, ya sea poner en conocimiento de un supuesto delito del que tengan conocimiento, ya sea apoyar en la educación de un niño, ya sea acercar el niño al sistema de salud, en múltiples acciones. Todos somos agentes multiplicadores que podemos garantizar que los niños tengan un desarrollo integral. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Viceministro Rodríguez. Sí, yo primero quiero enfatizar solo una palabra. Estamos para servir. Cuando sientes la diferencia entre el que puede ayudar y el que necesita ayuda, yo le felicito y agradezco a Dios porque nos tiene del lado de los que podemos brindar ayuda. Hace unos días estuve viviendo en una provincia y cuando iba en el carro vi una parada, habían 3 damas y alrededor de 14 niños. Me bajé y empecé a hablar con ellos, todos migrantes. Y se me metió como una necedad de esas que no te dejan dormir. Y la semana pasada, aquí se encuentra la licenciada Kiria y un equipo del Ministerio de Educación, planteamos un proyecto para el BID, para atender a los niños migrantes. Vamos a ser el primer país en Centroamérica que le va a permitir educación a esos niños que pasan por Panamá. Convirtiéndonos en un modelo a replicar y que le he solicitado en reuniones con viceministros de Centroamérica que hagamos lo mismo. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Porque en la vida nosotros tenemos planes, pero Dios tiene propósitos. Quizás mis planes eran otros. Yo recuerdo, y esto es para los chicos que están por allá atrás y también a los adultos que están acá. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar a los 17 años y medio, fui a cobrar la primera vez, no tenía cédula, un enredo. Y miraba un colegio y decía, aquí me jubilo. Aquí me jubilo. Paso 7 años aquí en este lugar, 7 años allá, 7 años acá. Eran mis planes humanos, chicos. Pero Dios tenía otros propósitos. Y hoy en día, Él nos ha traído a este lugar. Y cuando tomé la decisión, le dije, ¿usted me lleva? Usted me ayuda. Así que si usted me mete en este enredo, vamos de la mano. Por eso cuando el presidente habla de que de la mano de Dios, quizás para algunos sea un chiste, pero para mí tiene un gran significado. Y hoy en día he llegado a Panamá a trabajar con un equipo valioso de personas que nos han reunido. Y el éxito radica, y lo voy a reiterar, en 2 cosas. Por favor, no dejen de soñar, muchachos, que nadie arrebate sus sueños. Que si nosotros hemos podido llegar acá, ustedes pueden llegar muchos más, pero que cuando lleguemos para servir y no para servirnos. Así que seamos útiles, por favor, a los más necesitados. Muchísimas gracias al viceministro de Educación. Yo cierro diciendo que sentar las bases para un mejor país en el futuro no es solamente dejarle al gobierno que sigue las cosas a mitad de camino. Este es parte del equipo de gobierno que tiene la tarea y el reto diario de hacerle frente a esas realidades de este país y trabajar para cambiar esa realidad, y particularmente enfocados en el tema de niñez y adolescencia. Agradezco muchísimo a la viceministra de Salud, a la directora de CENIAF, al viceministro de Educación y sobre todo a la ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo, por este interesante panel. Y les adelanto que los próximos paneles van a ser tan interesantes como este. Buenos días y muchas gracias.